Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Qué gusto saludarlos. Hoy es el sábado 20 de septiembre del año 2025. Estamos grabando, pues como siempre lo hacemos un día antes, el viernes 19 de septiembre, recordando 40 años del sismo de 1985 y 8 del de 2017, que impactó más directamente a nuestro estado de Morelos, causó muchos daños en estructuras, en edificios, en casas, en iglesias, conventos, en fin, que bueno, esta fecha siempre significativa y dolorosa para los mexicanos. De eso vamos a hablar y de otros temas más con mi amigo Andrés Laguna. Te saludo como siempre, Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto, estimado amigo Javier Pineda, un placer saludar a la gente que nos brinda su atención. Estoy haciendo rápidamente un repaso mental de que se fue rápido el grito del 15. Sí. Se fue, llegó el tema de los sismos 85, 2017 y sin duda pues es uno de los temas sociales que ahorita están en todas las mesas de conversación. ¿Cómo lo viviste? Los que lo padecieron seguramente tienen todavía muchas secuelas, pero también estoy pensando en la política, Javier. El Congreso también mandando mensajes políticos esta semana. Sí, vamos a platicar de eso. Volvemos a hacer el ejercicio de hace, creo que 2 meses, que te dije un día, siempre para que usted que nos ve tenga una idea de cómo hacemos el programa. Llegamos los viernes, nos sentamos en este espacio, platicamos, Andrés y yo conversamos cuáles son los temas más importantes, cuáles tienen mayor impacto político, pero sobre todo social. Y ¿qué le importa a la gente? ¿Qué le importa a la gente? Y así vamos jerarquizando la información y le presentamos, armamos nuestro guión, nuestra escaleta y armamos el programa. Pero hace 2 meses dije, hoy no hay que hacer. A ver, vamos en esta mesa, en este momento de la grabación, a ir haciendo un ejercicio de discernimiento, de separar los temas y de ver cuáles son los importantes. Y me gustaría que hoy lo repitiéramos sin un guión preestablecido. Y efectivamente, mira, yo también había visto, dije, bueno, todos los eventos, festejos con motivo de la independencia de México ya pasaron. Todos los memes que usted quería ver ya están en todas las redes. Nuestras autoridades, las locales y las de otros municipios y otros estados, bueno, como siempre, pues regándola, ¿no? La gente vivió el fervor patrio. Y además se divirtió, se rió, se burló de algunos políticos que de plano se mofan. Oye, pero es pues que eso es parte no era para menos de la cultura de quienes nos gobiernan. Es parte del poder de Televisa, Javier, y de sus personajes. Imagínate, la gente, y bueno, pues estos actores políticos, estos presidentes municipales, tienen en la mente, están muy formados pues por la televisión. Ah, bueno, en el caso de Ortiz de Pinedo. De Ortiz de Pinedo, bueno, ¿no? Pero yo lo atribuyo a una falta de conocimiento, de una cultura general. Si fuiste a la escuela y pasaste de noche, nunca te aprendiste lo mínimo, de lo mínimo. Bueno, pues ahí tenemos varias escenas a lo largo y ancho del país, pues de que pues no conoces. Cuando tú conoces, estás seguro de lo que estás diciendo. Cuando no conoces, pues la única forma es, no lo hacen por irresponsabilidad, por flojera, por desánimo. Yo no sé quiénes eran. Bueno, pásenme una lista y empiezo a repasar días antes. Si fui a la escuela y no se me pegaba nada, pues 8 días antes, y ahí lo estoy revisando. Y si no, pues en un momento que me pasen la lista, ahí voy revisando, ¿no? En fin, que eso ya es anécdota. Ya es anécdota. El tema de hoy es el sismo, ¿no? Hoy el tema es el sismo, sin duda alguna, porque bueno, a nosotros, a muchos nos tocó vivir esta doble sacudimiento de la tierra, y pues doloroso, porque pues todavía en el caso de Morelos por el sismo del 2017 todavía no se recupera al 100%. Hay todavía daños, viviendas en Jojutla, que fue el lugar más
dañado. Y bueno, por citar solamente un botón de muestra, Andrés, los conventos, la ruta de los conventos, que era una ruta turística que de alguna manera generaba atracción turística, pues no ha quedado rehabilitada nuevamente. El INAH no ha terminado de reparar estas estructuras, conventos, iglesias, y todavía no. Es que Todavía no andamos al 100. aquí, por ejemplo, en la entrevista previa que hicimos con Alan Martínez, el presidente de la ciudad de la zona cero en el sismo del 2017, él reflexiona y con estadísticas del trabajo que se ha hecho, que Jojutla está reconstruido en un 95%, estructuralmente hablando. Sin embargo, reconoce hay temas que no se van a ver a simple vista, ¿no? Como los drenajes, por ejemplo, y tú acabas de tocar otro punto que no se ve, pero se siente en el bolsillo. La ruta de los conventos del estado de Morelos era uno de los atractivos turísticos que generaban interés de un turismo especial, un turismo que le dicen algunos premium, de los que vienen no solamente al balneario, digo, todos son bienvenidos, pero en este caso un turismo más conocedor, más de arte, más de, pues otro tipo de turismo, Javier, que trae una importante derrama económica. Y acabas de tocar un tema muy relevante porque a pesar de que ya están reconstruidos muchos, o casi todos, si no es que todos, los ex conventos desde Tepoztlán hasta Zacualpan de Amilpas, que era la ruta, efectivamente en cuanto a relanzamiento, en cuanto a actividad económica, no se ve. Bueno, pues hoy viernes, y seguramente que usted ya lo va a ver, o ya lo vio en nuestras redes, hoy viernes vamos a acudir con el delegado del INAH justamente para que nos hable de este tema, pero si te parece, Andrés, vemos imágenes de cómo se vivió este viernes el simulacro nacional. Todavía nos falta mucho en materia de educación, protección civil, todavía es necesario reforzar todo esto por primera vez después de tantos años, cuando en otros países desarrollados, por ejemplo, cuando hay una alerta Amber de un pequeño que se pierde, llegan los mensajes a los celulares de todas las personas con el objetivo de localizar a los pequeños. Y se activa la gente. Sí, hoy apenas, muchos años después, estamos iniciando en México el alertamiento vía celular sobre un sismo, sobre una catástrofe. En fin, poco a poco, México desde luego va muy rezagado en materia tecnológica con relación a otros países, pero vamos a recuperar un poco de lo que se vivió con la alerta, perdón, con este simulacro nacional de este 19 de septiembre, enfatizando 40 años del sismo del 85, ya son 8, si no me equivoco, del sismo de 2017 y todas sus secuelas. Vamos a hacer un recuento rápido cómo se vivió aquí en Morelos este viernes. Punto por punto. Estamos en la Plaza de Armas Emiliano Zapata, amigos de Punto por Punto, viernes 19 de septiembre del año 2025. En unos momentos más va a usted escuchar la alerta sísmica en todas las partes de nuestro país. Estamos aquí justamente atrás de mí, el Palacio de Gobierno. Se tiene programado el segundo simulacro nacional y veremos cómo en unos momentos ya está sonando la alerta sísmica. Vamos a ver. El Ejecutivo participa como cada año en conmemoración a los sismos del 85 y 2017 en estos ejercicios que se hacen bastante conscientes de los simulacros que nos permiten actuar frente a cualquier incidencia natural, ¿no? que se pueda presentar. El tiempo de respuesta en esta ocasión fue de 4.18 minutos. El Ejecutivo participa. Punto por punto. En la semana encargamos a nuestro equipo de Punto por Punto que hicieran este trabajo recordando cómo impactó en Morelos el sismo de hace 8 años. Punto por punto. 19 de septiembre del 2017, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, vivió su propio desastre.
municipios como Jojutla, Azoxiapan, Yautepec, Zacatepec, Hueyapan y Ocuituco fueron brutalmente golpeados. Las estructuras temblaron y la historia se fracturó junto con los muros. Cada segundo marcó una herida, pero también el inicio de algo más, la fuerza de un Estado que no se rinde. El torreón con el reloj del Palacio de Cortés se desplazó 30 centímetros de su base. El reloj se detuvo exactamente a la 1:15 p.m., congelando la hora de la tragedia. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción también sufrió. Se apuntalaron los muros y se cerraron las capillas. Y fue hasta 2019 que volvieron a abrir sus puertas a los fieles. El quinto y sexto piso de la Torre Latinoamericana en Cuernavaca se vinieron abajo. El peso de una antena y una cisterna agravaron los daños. Los escombros cayeron a la calle, los elevadores fallaron y muchas personas quedaron atrapadas. En el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el histórico edificio 1 fue declarado pérdida total. Albergaba oficinas de rectoría y facultades como arquitectura. Fue demolido en 2018. ...69 personas fallecidas en Morelos... ...más de 650 viviendas destruidas solo en Jojutla... ...decenas de escuelas cerradas... ...200 edificios históricos dañados... ...miles de damnificados... La reconstrucción fue lenta, dolorosa y aún incompleta... ...pero también hubo luz, manos solidarias, brigadas, donaciones y comunidades unidas. El sismo dejó cicatrices visibles en muros y calles, pero las más profundas aún viven en la memoria. Morelos no olvida. Con imágenes de Emiliano Escobar, para Punto por Punto, Marco Antonio Maxines. Punto por punto. Pues se ha dicho mucho, efectivamente, yo no sé, dicen que ya antes había, pero yo percibo que una cultura de protección civil, una estructura administrativa, operativa de protección civil se da después del sismo del 85. Ese que vivimos cuando tú y yo pues estábamos muy jóvenes, Javier, que a Morelos afortunadamente le pegó, pero no tan duro, como sí le pegó a la Ciudad de México, ¿no? Claro. ¿Cómo le pega a Morelos el 85, Javier? Le pega después con la llegada de personas de la Ciudad de México, una descentralización de dependencias públicas. A eso iba y ahorita. Ahí es donde le pega, ¿no? No, pero sí le pega porque efectivamente esa descentralización de la que entonces se habló en ese, era el gobierno de... 85, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, se habló entonces de descentralizar toda la administración pública federal y que las dependencias se iban a ir a los estados, a Guerrero, a Morelos, a otras entidades de la República para desconcentrar la Ciudad de México, que bueno, tiene décadas hablándose de que ahí está concentrada toda la actividad económica, política, que las industrias deben de salir de la Ciudad de México, de que las dependencias del gobierno tienen que salir de México, y se hizo ese anuncio como tantos anuncios que se hacen desde el gobierno en su momento, y no pasa nada, ¿no? Lo único que fue el Capufe, ¿no? Lo único que sucedió fue efectivamente Caminos y Puentes Federales, que se vino aquí a la Avenida de los Compositores, y bueno, se vinieron con ello pues cientos, si no es que miles de trabajadores. Se creó la unidad habitacional Morelos, aquí en Tulipanes, atrás de lo que hoy es Galerías. Ahí se vinieron a vivir cientos de estos trabajadores. Después ya tuvo otra causa esta unidad habitacional, ya no está habitada por ellos, ahora tiene otras connotaciones. No quiero criminalizar, pero... muchos problemas, igual que otros lados, problemas, ¿no? Pero fue lo único. ¿Y qué más nos trajo? Yo sí lo digo y lo sostengo. Creo que nos trajo mucho ruido. Cuernavaca, en el caso de Cuernavaca, era una ciudad apacible. Era una ciudad muy tranquila. Y después del 85 yo empecé a ver un cambio. Gente que traía ruido excesivo en los autos, en las noches, los bares, las cantinas,
como que hubo un desorden de gente que nos llegó, pues que estaba acostumbrada a ese ritmo de vida, a la estridencia, al ruido, y vino a transformar la vida de Cuernavaca. Mira, yo este tema siempre lo retomo porque insisto en que las autoridades municipales, estatales de nuestro estado tienen que estar insistiendo mucho con el gobierno federal. Para mí hay una deuda del gobierno federal con Morelos. Unas zonas de cultivo, Jiutepec, Zapata, Temisco, Xochitepec, Tepoztlán, Huitzilac, bueno, eran zonas agrícolas, hoy son zonas habitacionales y qué bueno, Javier, pero su estructura, su infraestructura urbana no fue planeada para el crecimiento que se tuvo del 85 hasta en estos últimos 40 años. Entonces, calles destrozadas, falta de avenidas en correcto estado, distribuidores viales, servicios de agua potable, servicios de electrificación, seguridad pública, todo eso, yo creo que Morelos sí tendría que reclamarle a la federación un mayor apoyo para emparejarse en la atención de los servicios que demanda toda la gente, porque tuvo un crecimiento exponencial poblacionalmente hablando el estado. Sí, por supuesto, y tienes razón. Y yo agregaría que además pues las autoridades en su momento, las estatales, también pues fueron sorprendidas por estos hechos y no tuvieron la visión y ni los recursos de poder ordenar en términos urbanísticos a nuestras ciudades, ¿no? Particularmente Cuernavaca, lo que dices tú, Xochitepec, Emiliano Zapata, Temisco, que bueno, los ayuntamientos con el fin de que llegaran desarrollos, aportaran una partecita a las arcas municipales y una partezota a las arcas personales, pues dieron permisos a diestra y siniestra para la construcción de desarrollos inmobiliarios. Hoy hay carencias de agua, de servicios públicos, hay un desorden territorial, como bien lo señalas. En fin, esto es parte de lo que ha sido el efecto del sismo del 85 y parte del efecto del 2017. Punto por punto. Bueno, pues antes de cambiar de tema e irnos a mensajes, solamente enfatizar en el sismo de 2017, pues aquí en Punto por Punto hicimos uso ya de manera más intensiva porque también nosotros evolucionamos, ¿no, Javier? Sí. 2017 todavía éramos exclusivamente televisión, radio, pero sí radio también, estábamos en radio en ese año, pero enfatizo 2017, 2016, sí, estábamos sí, en radio. enfatizo el tema de la televisión porque en aquel entonces por primera vez las redes sociales de Punto por Punto fueron más intensas. Hicimos transmisiones en vivo, un saludo a David Hernández que estuvo en aquellos años trabajando con nosotros, que tuvo miles de vistas en Facebook concretamente. Hoy trabajamos todas las plataformas digitales, pero en aquel entonces era más Facebook. Sí, no había la proyección que hoy tienen y que han surgido nuevos medios como el Instagram ni como TikTok, ¿no? Facebook era más fuerte. Y un recuento rápido, ¿no? Nos fuimos a lo que era la Torre Latino, lo que era la Catedral de Cuernavaca, que era como que la zona que en el momento se veía como la zona más afectada en la ciudad. Después supimos que fue Chulavista también, otras partes, A ¿no? mí personalmente me tocó ver cómo el hospital José G. Parres estaba siendo desalojado, Andrés, por médicos, por personal, por enfermeras y todo el personal, incluso policías. Todos los enfermos que estaban hospitalizados fueron sacados literalmente en sus camas, otros caminando, otros no podían caminar. A mi esposa le tocó ver cómo en una caja llevaban a un bebé recién nacido. Como pudieron. Todo el mundo saliendo y todo el mundo en la calle Gómez Azcárate, la gente y todo el mundo empezó a buscar, no sé de dónde, pues, y empezaron a colgar como techos de sábanas para cubrir a los enfermos. Exacto. Fue algo dramático. Fue algo dramático, pues algo que tú recuerdas y
se te queda ahí grabado. Se te para eriza la siempre. piel, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego cuando nos vamos esa misma tarde a Jojutla, porque obviamente ya con la información que había dado el sismológico, hay que decirlo, pues todo el sistema de comunicación estaba colapsado. El radio, nosotros teníamos transmisiones en radio y por lo menos varias horas no estaba en funcionamiento, estábamos solamente en redes, en Facebook. Obviamente ya sabemos que el epicentro estuvo allá por Azochiapan. Andrés, perdón que te interrumpa, porque también te quiero decir que ante esta falta de comunicación hubo caos y hubo pues desinformación, también hay que decirlo. Yo estaba justamente en el hospital José G. Parres y a un lado de mí estaba un policía y a través de su radio de banda civil le estaban informando que se había caído el puente del Dragón aquí del mercado. Lo cual fue falso. Lo cual fue falso, pero él en ese momento recibió y yo lo escuché claramente y todo el mundo pues se imaginaba. Yo me imaginaba porque pues me tocó ver las imágenes de el sismo de 1985 en la Ciudad de México y yo me imaginaba algo devastador. Sí, la torre latinoamericana y el puente y el mercado. Bueno, y en la dices, torre sí hubo varios lesionados, sí. Se habla de unos 8, después hubo personas que ahí fallecieron, no tengo yo las cifras exactas de cuántas fueron ahí, pero ciertamente sí era un caos, pero ya con la información ya más confirmada, nosotros sabíamos que el sismo estuvo en Azochiapan y que la ciudad más dañada era Jojutla. Fue como nos fuimos hacia Jojutla y ya llegamos en penumbra, era impresionante. El centro de Jojutla devastado, totalmente destruido los edificios. Sí, no había luz. El Palacio Municipal, no había luz, personas sangrando a las que logramos entrevistar inmediatamente. No vimos, porque estaba muy oscuro, cómo estaba la devastación en la colonia Zapata. Vimos lo que era la avenida principal del centro de Jojutla, estuvimos en la colonia Zapata, pero no se veía porque estaba bien oscuro. Y sí veíamos algunas casas, conversamos con familias moviendo escombros de manera desesperada, temiendo que estuviera su familia adentro. Pero la colonia Emiliano Zapata en ese momento no la vimos, así a plenitud. Fue hasta estaba el otro muy día. oscuro. Fue hasta el otro día que regresamos, obviamente regresamos, hicimos todo un recuento de hechos, hicimos todo un recuento de personas que estaban reportadas como fallecidas, ya eran varias. No, y además veíamos, además de la movilización de las fuerzas de policíaca, las fuerzas federales del ejército, también veíamos, Andrés, y eso fue un tema siempre, pues que también nos hace recordar lo que somos como mexicanos, ¿no? La solidaridad. Sí, Un claro. montón de gente llevando, agua, comida, muchísima gente que Gente iba trabajando, llegando, ¿no? llegaba, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la Torre Latino se cerró la calle hacia Degollado y muchísima gente moviendo piedras, pasando información, dando información de los heridos, porque por ahí también una ruta le cayó a un desprendimiento, y ahí fue donde hubo más heridos. En fin, el recuento de muertos fue de más de 26, ya para la noche ya eran más de 26 muertos, porque insisto, estoy haciendo un recuento así cronológico de cómo lo vivimos y cómo lo informamos. Regresamos a Jojutla el otro día y vimos la gran devastación que había en la colonia Zapata. Hicimos transmisiones en vivo ahí en nuestras redes. Luego fuimos, Yautepec me impresionó, Javier. Yo no podía creer lo que estaba viendo, más que en el centro, que también hubo muchas casas caídas en Yautepec, en La Nopalera, un pueblo prácticamente también muy dañado. Sí. Y así sucesivamente a Xochiapan, por supuesto, también que había padecido también secuelas fuertes, Tlayacapan, en fin, ya nos movilizamos por todo nuestro estado y vimos efectivamente que Jojutla era la zona cero, pero había otras regiones muy afectadas y bueno, pues es algo de lo que hoy estamos conversando y que afortunadamente pasaron los años, Morelos se ha logrado poner de pie. Sí, claro. En su infraestructura, sus edificios históricos, pues el Palacio de Cortés, ¿no? Cómo quedó de dañados, tuvo que cerrar la Catedral de Cuernavaca, en fin, las vidas que se perdieron, que fueron muchas. Yo en el último recuento que me quedé eran 48 personas muertas en Morelos, Javier, porque sí procuré que lo lleváramos. Y después de eso, para dejar ya este tema y abordar otros, y después de eso vino pues lo que podríamos llamar, no la gran estafa, ni el gran Segalmex, ni el gran Huachicol, vino el gran fraude de las aportaciones
para la reconstrucción de Morelos y que el dinero quedó desaparecido, ¿no? Y apoyos en víveres que también fueron desviados. Esa es otra historia de la que ya todo el mundo sabe y juzgó. Que está en el momento. basurero de la política morelense. Y además que la gente ya juzgó. Así Andrés, si te parece, me parece que ya extendimos un poco este tema. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué te gustaría abordar? Las comparecencias de los Vamos a hablar un secretarios, poco de política, del porque fiscal y del secretario de Seguridad. yo le pido a la gente que me disculpe, pero vamos a hablar de política, porque sí están pasando cosas bien importantes. En torno a las comparecencias se están dejando algunas lecturas Oye, que vale y la pena torno poner a en la mesa. temas sociales, ¿qué hay? ¿Qué más hay? Algo que sea rescatable de esta semana. Pues lo revisamos, ¿te parece? Bueno. Vamos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Queremos ser parte de ti. Te brindamos información veraz y oportuna. Síguenos en Facebook .por.tv, en X @.por.tv, en Instagram .por.tv, en TikTok @.por.tv. Suscríbete a nuestro canal de YouTube .por.tv. También visita nuestra página web www.por.tv.com y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Consulta las noticias más relevantes de Morelos con nosotros. Punto por punto, tu mejor elección. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Bueno, pues justamente esta semana acudió este jueves, particularmente el fiscal general del Estado, Edgar Maldonado, a comparecer ante los diputados del Congreso del Estado y a presentar su informe semestral. También más tarde lo hizo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, y de aquí hay que extraer, además de el informe o los informes y además de las preguntas, lo político, los mensajes que se mandan en las propias preguntas y en las propias posiciones de los representantes de los partidos políticos. Se están mandando mensajes muy importantes. Pues mira, Javier, Y te pediría que igual tratáramos como que hacer un zip, de apretar un poquito la información, porque hay otro tema que yo creo que es importante que abordemos. Pasado las fiestas patrias, que el grito, y pasadas las comparecencias, me parece que prácticamente la gobernadora estará más enfocada en estos próximos días a la preparación de su primer informe de gobierno. Pero vamos con está a 10 días ya de su primer año. A ver, en primer lugar, a mí me parece que debo destacar el surgimiento de dos bloques muy definidos en el Congreso. Lo refleja el debate, lo refleja las posiciones políticas que cada grupo parlamentario fijó. Ahorita voy a hablar más adelante de qué dijo el fiscal, qué dijo el secretario de Seguridad, qué creo que sí, qué creo que no, pero políticamente rápido. Un bloque de 12 diputados de Morena y aliados sólido. Un bloque de 8 diputados que están haciendo oposición al interior del Congreso. Que cambió la correlación de fuerzas. Al inicio de esta legislatura no eran 12 y 8. Eran 14 y 6. 14 y Y 6. de repente se hicieron hasta 20, ¿no? Sí, de repente todos se alinearon. Todos fueron 20. Claro, pues hubo temas que los unificaron, pero no pasaba por alto. Y el primer año así fue. Sin embargo, aquí lo platicábamos hace días. Va a pasar algo en el Congreso, porque ya viene la elección del 27, porque y ocurrió, Javier. Y porque además, te lo comenté y también creo que lo expresé en programas pasados, el tema de la reforma electoral a nivel federal iba a tener una incidencia en los congresos de los estados. Los aliados de Morena
no se iban a quedar cruzados de brazos cuando hay una pretensión de afectar sus propios intereses. Sí, van a abrir una batalla en todos los frentes, ¿no? Y seguramente, no sé si dieron instrucciones o no en el caso de Morelos. Lo cierto es que el PAN en el Congreso del Estado se vio como oposición por primera vez. Hay líneas nacionales de los partidos. El PAN se vio como oposición, un partido aliado como es el PT, muy crítico. Así es que yo sí veo un 12-8. Veo... El Verde no, ¿verdad? El Verde sigue esperando que le caiga algo, ¿no? Ni fu ni fa. No, digo, el Verde esperando lo que sigo le dejando caiga en los 12, lo sigo dejando en los 12, pero en cualquier rato también puede haber dudas, ¿eh? Pero el punto es Javier. El punto es que la correlación de fuerzas va a provocar que haya más rispidez en temas de presupuesto, en temas de informe, y todo va rumbo al 2027, pero regresando al tema de las comparecencias, yo creo que todos hicieron lo que tenían que hacer. Vamos a empezar por el fiscal. El fiscal llegó, dio datos contundentes en 7 meses frente a la fiscalía, con resultados que él pudo presentar con estadísticas que lo avalaron, pero la oposición también haciendo lo suyo. Es imposible. Nadie puede decir que esto está resuelto. Y por eso las voces de Andrea Gordillo, de Daniel Martínez Terrazas. Falta mucho por hacer y además se aceptan las críticas, ¿no? Sí. Porque sí, realmente hace falta mucho por hacer. No se pueden resolver los problemas. Así es. Y Daniel Martínez Terrazas, son discursos que me llamaron la atención. A mí me pareció que estuvieron en su papel correctamente. Bueno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz como representante popular, dando lectura a algunas preguntas de la sociedad en un tono muy crítico. Si quieres, ahorita los vamos a ir. A mí me parece pues que era necesario enfatizarlo. Y veo a un fiscal que llegó con números contundentes. Que tú y yo ya lo habíamos platicado en esta mesa, Javier. Acuérdate que ya tiene días que estoy diciendo, estoy viendo mucha acción de la fiscalía, estoy viendo muchos cateos, mínimo 2 o 3 por semana, pero es que en días hubo hasta más. Sí, claro. Estamos viendo más detenciones de feminicidas, estamos viendo más detenciones de personas acusadas de violencia familiar. Ahora lo que faltaría para cerrar bien el círculo es que pues la parte que toca al Poder Judicial cierre en el tema de los detenidos, ¿no? Pero bueno, si te parece, escuchamos al fiscal cómo llegó, cómo daba algunos números, algunos datos, y después vamos a ir escuchando a los diputados. Punto por punto. Tenemos varios logros. Yo primero quisiera comentar que el trabajo de las personas de la Fiscalía para mí es de mucho valor. La eficiencia ministerial por cuanto hace a órdenes de aprehensión ha aumentado un 21.7%. La ejecución de cateos en el Estado ha aumentado un 215%. Esa eficiencia ministerial conforme a lo que llevamos a judicializar de carpetas de investigación ha incrementado mucho. Eso es algo que quiero destacar y que le quiero reconocer al equipo de la Fiscalía. Punto por punto. Bien, pues es parte de lo que dijo el fiscal. Antes de ir a las posturas ya más directas de los diputados, quiero enfatizar, porque es un tema que no se debe olvidar, el caso de Cuauhtémoc Blanco, las denuncias en su contra por tentativa de violación, un expediente que a mí me parece una respuesta contundente, que obviamente con el paso de los meses se tiene que sostener con hechos. Pero vamos a escuchar qué le respondió. Oye, antes de eso, déjame hacer un comentario. A nivel nacional se está hablando de este supuesto líder de la barredora, que lo traen con fast track. Yo tengo mi teoría por qué lo traen tan rápido. Y dice la presidenta que no habrá impunidad, que así como era un secretario de un gobierno de Morena, que no habrá impunidad contra nadie de Morena. Pero ahí está el caso de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y qué hicieron? Pues lo único que se ha hecho es alargar el tema para que se vaya diluyendo, se pierda y se olvide. Entonces, bueno, yo como siempre, crítico y observador. Hasta no ver, no creer. No, yo ya vi que es solamente lo mismo, la narrativa de no haber impunidad,
pero los hechos avalan lo contrario, ¿no? A ver, escuchamos parte de lo que dijo Ruth Rodríguez, la diputada de Nueva Alianza, y la respuesta que dio el fiscal. Punto por punto. La solicitud de desafuero en contra del actual diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, derivada de una denuncia por posible abuso sexual presentada por su propia hermana. En ese sentido, le planteo la siguiente pregunta. ¿Qué acciones ha realizado la Fiscalía después de que la comisión instructora devolvió el expediente para su correcta integración? Punto por punto. El avance es significativo. Han existido diligencias testimoniales, solicitudes de información, entre otras, que por el sigilo de la investigación no puedo dar de manera precisa esas actuaciones. Sin embargo, le tengo que comentar que ha avanzado significativamente esta investigación. Una vez que esté debidamente integrada en su totalidad, se determinará lo que en derecho corresponda, reiterándole, diputada, que aquí en esta Fiscalía no hay pactos, ni protecciones, ni impunidad. Lo que sí hay en esta Fiscalía es el compromiso con la legalidad y la justicia. Punto por punto. Y bueno, decir que este tema no es de esta administración, digo, sí le corresponde darle seguimiento, pero como ese caso tiene como 10,000, entonces ahí están los casos, y ahorita vamos a escuchar cómo se reclamaban sobre algunos asesinatos de personas del ambiente político, pero pues este tema es parte de la herencia que dejó también Uriel Carmona, hay que decirlo, así como dijimos que sentíamos que había una persecución feroz contra el exfiscal, también hay que decir que también dejó muchos asuntos sin atender y sin resolver. Pues no hay ningún caso de los mediáticos, de los de relevancia, ninguno que esté resuelto. Y ahorita, pues, ¿qué haces? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es prioritario? Sí, caray. ¿Los casos emblemáticos de los funcionarios asesinados o los casos de la gente, que es la que le duele? Todos los ¿no? días. Todos los en días. fin. A ver, vamos escuchando las posturas de los diputados. Vamos con Andrea Gordillo, vamos con Tania Valentina Rodríguez Ruiz, con Daniel Martínez Terrazas. Ruth Clotilde. Vamos escuchándolos poco a poco. Punto por punto. He escuchado también los datos que nos brinda el día de hoy fiscal y creo que es muy importante, sí, rendir cuentas, es lo más importante a las y los ciudadanos, sin embargo no dejarlo en un tema de política, dejarlo un tema de realidad, y nuestra realidad es triste y lamentable. El panorama de seguridad de Morelos no es alentador. A diario se cometen delitos que quedan impunes. A diario hay homicidios y feminicidios sin justicia para las víctimas. No se conoce hasta la fecha un avance en estos 4 eventos tan desafortunados en el estado de Morelos. No se conoce avance alguno en las indagatorias y dichos crímenes siguen en absoluta y total impunidad, cobrando sentido para muchos las denuncias hechas por los compañeros de Samir y por las familias de estos jóvenes asesinados. Punto por punto. Vamos a escuchar ahora la parte, podríamos decir, oficial. Escuchamos a los partidos de oposición, al gobierno, a los que criticaron el trabajo de la Fiscalía. Ahora vamos a escuchar pues al presidente de la Junta Política. Al coordinador de la bancada de Morena. Al coordinador, sí, me quedé así como... No, pues si quiere le ponemos la gran comisión, por mí encantado, la gran comisión de Morena. No, vamos a escuchar al coordinador de los diputados de Morena. Punto por punto. Por supuesto que sigue habiendo problemas en la Fiscalía y nosotros lo reconocemos como tal, pero tampoco podemos negar bajo ninguna circunstancia que existía una herencia y que esta herencia no iba a ser fácil poderla atender, y mucho menos a 7 meses de distancia de haber tomado posesión el actual fiscal del estado de Morelos. Hoy,
Estamos plenamente convencidos que requerimos apoyar y respaldar las acciones que permitan atender muchos de los problemas que se están enfrentando. Reconocemos desde el grupo parlamentario de Morena y los aliados que por supuesto faltan cosas por hacer. Sería innegable no entender y reconocer que hay muchos temas aún en el tintero, pero también estamos obligados a reconocer que una herencia tan complicada de muchos años, de un abandono, no podría resolverse solamente en 7 meses. Punto por punto. Ya una postura institucional del Congreso la fija también el presidente de la mesa, Isaac Pimentel. Punto por punto. Yo creo que más que esperamos, yo creo que es un tema de una rendición, de un, pues no cuestionamiento, sino de un avance que ha hecho a los 6 meses ya que tiene él de estar al frente de la Fiscalía. Como legisladores ver y escuchar lo que se ha avanzado, si hay algunas dudas por parte de los compañeros que las externen y que yo creo que el fiscal dará contestación y nosotros desde este lado ver lo que hace falta para poder garantizar desde nuestro tema legislativo pues las condiciones para poder generar un mejor ámbito laboral o de lo que necesite en tema presupuestal en lo que se va a venir para seguir resolviendo los temas que hay pendientes en el estado de Morelos aún. Punto por punto. Bueno, ¿y qué viene después del informe del fiscal? Porque pues ya viene el presupuesto de egresos, la Fiscalía General del Estado ha tenido un incremento sustancial en los últimos 5 o 6 años, no más desde que estaba Graco Ramírez, un incremento en su presupuesto que muchos dicen que no se ha reflejado. Yo soy uno de los que siempre mencioné que no se ha reflejado ese aumento. Tenía como 400 millones de pesos, creo, antes la Fiscalía, y hoy me parece que tiene como alrededor de 1.200, 1.300, y que siento que no se ha reflejado. Yo he sostenido que en años anteriores, pues debido al incremento de del índice delictivo, pues esto no se refleja, no se nota, porque así como comentaron en el presupuesto, pues hay que trabajar más en la Fiscalía y aún así no se pueden dar los resultados que la gente espera. No, y mira, qué bueno que en esta comparecencia se reconoció que la Fiscalía necesita más presupuesto, Javier. O sea, es que el problema que se está viviendo es enorme. Te voy a poner un ejemplo. Oye, que se olviden de la idea del exfiscal Uriel Carmona del helicóptero. No necesitas helicóptero, necesitas personal operativo. Sí. A ver, está compareciendo el fiscal y los elementos de servicios periciales. El servicio médico forense está levantando cadáveres. No recuerdo ahorita, pero eran 2 por la mañana y luego 3 de jalón en Yautepec. O sea, 5, y nomás te estoy hablando de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Olvídate después de lo que pasó después de la tarde. Entonces, están cayendo personas que necesitan atención del servicio médico forense, de todo el despliegue de la Fiscalía, Javier. Se necesita mayores agentes de investigación criminal, más peritos, más... materiales y equipos en general, ¿no? Sí. Eso es una realidad. Igual para seguridad pública. Se necesita más dinero para más patrullas, para más elementos, para más capacitación. El presupuesto no sube mucho. Que te voy a decir, yo sí, por ejemplo, sí he visto una fiscalía en cuanto a edificio, en cuanto a oficinas, sí más limpia, sí más organizada, sí más moderna. No es la fiscalía que conocimos tú y yo allá arriba en Zapata. No, bueno, esa fiscalía que hizo Graco Ramírez, es la que dejó Graco Ramírez. Y yo siempre cuando dijeron y fue a colocar la primera piedra, dije, no necesitan un edificio nuevo. Lo que necesitan es una conducta nueva, los integrantes de la Procuraduría General de Justicia. Entonces, lo que necesitan es una nueva mentalidad, no un edificio nuevo. Bueno, hasta en eso se tiene que seguir invirtiendo. Un cascarón muy bonito. Pues el cascarón está muy bonito. Pero adentro puede estar muy sucio. Yo lo decía y yo proponía que la Fiscalía de entonces de Graco se quedara
donde estaba el edificio de la Procuraduría, donde estuvo tránsito todo el tiempo, que allí, que es un terreno enorme, se construyeran edificios inteligentes, verticales, modernos, y que se aprovecharan esas instalaciones en lugar de andar comprando terrenos, que quién sabe qué porcentaje de comisión dejen, y construcciones que también pues generan a sobra, que algo sobra, ¿no? Con esa máxima fue conduciéndose, y hoy lo que se necesita, bueno, ya está el edificio, ya no se puede hacer nada, hoy seguir trabajando hacia adentro, limpiar, seguir limpiando. A ver, vamos a escuchar un poco de lo que nos respondió a punto por punto el fiscal después de su comparecencia sobre lo que viene, lo que se tiene que hacer todavía. Punto por punto. Tenemos un compromiso pendiente que arrastra desde tiempo atrás, desde ejercicios anteriores, con una fiscalía especializada en tortura. Es un pendiente que tenemos jurídico y social, y tenemos que implementarla. Tenemos también nosotros un compromiso de profesionalizar el servicio dentro de la Fiscalía. Iniciamos un curso de formación básica para peritos, agentes de investigación criminal y agentes del Ministerio Público, para formarse e integrarse con conocimientos, con capacidades a las filas de la Fiscalía General del Estado. Tenemos proyectos por ejecutar, tenemos acciones y herramientas que implementar para mejorar nuestras investigaciones. Nuestros recursos tecnológicos deben de incrementar. Punto por punto. Oiga, me gusta el programa porque va así como va saliendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema del informe de la gobernadora. Tenemos mucho material, lo vamos a dejar para el domingo, regiones, actividades en gobierno, otros temas, la comparecencia del propio Miguel Ángel Urrutia, lo vamos a dejar para el domingo porque sí me parece interesante abordar ya el tema del informe, la cercanía del informe de la gobernadora Margarita González Arabia, que por cierto salió con una imagen renovada ahora en el grito de independencia, ¿verdad? Y mucha gente lo hizo notar. Vámonos, mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Atención Cuernavaca, en octubre, noviembre y diciembre aprovecha los descuentos en el pago anticipado de tu impuesto predial y servicios públicos 2026. Obtén hasta 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, adulto mayor de 65 años o persona con discapacidad, y un 15% de descuento para todos los contribuyentes. Más detalles entre a www.cuernavaca.gov.mx. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Hostería Las Quintas, ein toller Ort in Mexiko. Hostería Las Quintas, il y a un endroit merveilleux au Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Pues ya el 1 de octubre se va a cumplir el primer año del gobierno de la primer mujer gobernadora del estado de Morelos. La primer mujer gobernadora, no como dijo la presidenta el día que vino aquí, la mejor presidenta, la mejor gobernadora que ha tenido Morelos, pues era la pues primera, es la mejor, la única, ¿no? Es la mejor, no hay bueno, pero ¿qué nos presenta esta fecha importante, significativa, además del tema de mujer? Ya está muy platicado ese tema. Los resultados, Andrés. Un año complicado, sí, sin duda alguna, porque a nivel nacional no se ve que se mueva el agua. Son como esos días calurosos, donde quisieras que soplara un poquito de aire y no se mueve una hoja del árbol. Yo hago esta analogía porque no noto que de la federación haya un apoyo real, verdadero, en recursos para el Estado. Y los resultados van mucho en función, pues, de los recursos, porque puede haber buena voluntad, y puedes tener a un equipo que no lo hay, capaz de funcionarios al 100%,
ese es un tema que vamos a evaluar, unos sí y otros no, están funcionando, pero puedes tener todo eso, el ánimo, el entusiasmo, la idea, la iniciativa, pero si no hay con queso, pues... Sí, todo se necesita recurso, obviamente, ¿no? Y yo no lo veo que de la federación esté fluyendo como, pues como en otros años, sí ha fluido, como en otros sexenios, recientes y muy lejanos. Sí, fíjate que estamos a 10 días de esas imágenes que vivimos, que informamos de un hecho histórico como fue el 1 de octubre del año pasado, cuando Margarita González Arabia llegó al Congreso del Estado. Ahí estuvimos en un evento muy bien organizado. Del inicio de la administración de Margarita González. Hace un año. Cuando rindió la protesta, exactamente el 1 de octubre, ahí en el Congreso. Después nos tocó trasladarnos para la madrugada, iniciar, porque ella quiso iniciar desde el primer minuto de su gestión, quiso arrancar, o sea, no se esperó al otro día que fueran las 10 de la mañana para ir a tomar protesta, ella tomó protesta en la noche y los primeros minutos vino, hizo una acción simbólica que hasta la fecha yo la he reconocido, como fue abrir las puertas del Palacio. Un palacio que estuvo cerrado, que parecía que pues, debería ser clausurado porque no funcionaba, lo puso a funcionar. Un año después, dices tú, va a elaborar su informe. Oficialmente el informe va a ser hasta por ahí de febrero, pero obviamente ella va a ser seguramente un evento de informe de primer año, pero lo más relevante, no sé si lo haga, de evaluación, porque así nos lo prometió a los morelenses. Sí. Dijo, los que llegan un año. El que dé resultados se queda y el que no, a ver, la expresión, los quiero mucho, pero no es para siempre. La expresión que nos dice gente muy cercana a ella, que ha dicho con relación a la evaluación que ya ha hecho de su gabinete, los quiero mucho, pero no es para siempre. Es decir, ella bueno, el cariño puede ser para siempre, pero el compromiso pues tiene fecha de caducidad. Ella ya tiene muy claro qué áreas no han funcionado y tiene muy claro si ha sido por falta de recursos, si es por falta de operatividad o si ha sido por falta de capacidad de sus titulares. Ella ya tiene muy claro. Me parece que algunos han criticado que antes del primer año ya haya habido bajas significativas en su gabinete. Otros dicen que está bien, no tendría por qué haberse esperado hasta el primer año. Ir componiendo las cosas, me parece que sí necesita un buen ajuste el gabinete. Necesitan los secretarios tener la autonomía para poder realizar su trabajo. Algunos se quejan de que no la tienen, hay mucha rigidez, mucho control, y bueno, los resultados, más que los exprese la gobernadora, más que lo exprese un servidor como observador crítico, un analista o un medio de comunicación, pues los resultados, la gente es la que siempre está evaluándonos a todo el mundo, hasta los medios, a los periodistas, siempre nos está evaluando a todos. Entonces, pues me parece que los resultados los tendrán que hacer, o la evaluación la tendrán que hacer pues los morelenses. Pues sí, a ver, estos 10 días van a ir surgiendo noticias, vamos a irlas presentando en nuestros espacios con los formatos correspondientes de la noticia, iremos haciendo entrevistas seguramente si se puede, porque en ese aspecto yo he visto al gabinete muy cerrado, hablar con los medios de comunicación, a mí me parece que tendrían que hablar más. Yo creo que esa es una, justamente que los secretarios no quieran acercarse a los medios, dejan con esa parte, hay muchas dudas, y tú como medio, en el caso nuestro, pues estamos para que ayudar a que la gente entienda muchas de las cosas, decisiones que se dan, y cómo pues que nos expliquen los funcionarios.
Sí, bueno, hace un año, ¿no? Cuando se aprobaba el paquete económico, nosotros queremos hablar con la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Pues porque queremos entenderle a los nuevos impuestos, Así ¿no? es, sí, se sí. crearon nuevos impuestos. Pero no entenderle no para nosotros. No, para que la gente le traducírselo entienda, así, ¿no? claro. Ya un año después, pues entendimos que la tenencia se puso. Yo en aquel entonces te decía a ti muchas, es que pusieron la tenencia para los que vienen de Ciudad de México, que no quieren pagar allá, venir a evadir aquí al fisco. Aquí ya no lo van a evadir. ¿Cómo le van a hacer? No sé, a ver si nos lo explican. Nunca nos lo explicaron. Conclusión, ¿qué es lo que pasó ya en el ejercicio, ya en la práctica? Pues que sirvió solamente como garrote para que todos pagáramos nuestros refrendos, nuestros derechos vehiculares. Con el garrote de la tenencia, pues dicen que sí rebasaron el 60% de cumplidores, aún así hay 40% que no, pero supuestamente fue una mejor recaudación. Pero eso se pudo haber explicado desde el principio, ¿no? Y así sucesivamente. Oye, ¿a ti te gustaría, ahorita tenemos todavía Unos como minutos. 30 segundos, hacer una evaluación de los funcionarios? O a lo mejor para no... Yo quisiera esperarme a que lo haga la gobernadora. O para no herir susceptibilidades, porque ahora en esta nueva clase política son muy sensibles al comentario, a la crítica. No son como antes que les enterrabas un clavo y no pasaba, se sostenían y sabían que eran objeto de... Bueno, la gobernadora lo dijo la vez pasada que estuvo en el Congreso en la apertura de periodo de sesiones. Apertura a la crítica. Apertura a la crítica. No, pero no digamos nombres de personas, áreas que sí necesitan sacudidas. Pues no, yo no me atrevería a estar, tú a decir por qué. Porque yo no paso por alto, Javier, lo que tú has mencionado. Si no está llegando el recurso de la federación, porque somos un estado que depende, ¿qué? ¿95%? ¿Por ciento de los recursos federales? Sí. Y si no están llegando los recursos de la federación, ¿puedes hacer algo realmente importante? No es justificación para los que no estén funcionando. La gobernadora sabe quién sí está funcionando y quién no. Porque yo sí tengo conocimiento de que ella incluso con directores de área, o sea, ella no está hablando nada más con los secretarios, ni con los subsecretarios, está hablando hasta con los directores de área, Javier. Sí. Está ella viendo los temas, entonces en su momento seguramente va a dar una opinión, va a tomar una decisión en su caso, ¿no? Nosotros, no quisiera yo ahorita porque me agarraste un poco de bote pronto y pudiera decir cosas que sí y cosas que no. Y te entiendo porque además, pues a veces el análisis lastima, ¿no? Pero no es el tema que me detiene, fíjate. No le gusta a la gente y a veces el análisis lastima. No sé si la exsecretaria de Hacienda se fue lastimada con comentarios nuestros, pero decíamos que no estaba funcionando correctamente y ahí están los resultados. Yo dije cuando llegó Jorge Salazar que no me parecía el perfil para el área, pero ahí está, no creo que se vaya a ir ahorita, ahí lo van a sostener. Bueno, ahora va a ser más poderoso porque va a tener administración y hacienda juntos. Y hay muchas áreas que yo creo, sin cuestión de género, aquí no estamos viendo cuestión de género, simplemente la eficacia de las dependencias y la eficiencia de las personas, y yo sí creo que hay donde se pudo haber hecho más. Se pudo haber hecho más. Independientemente de que no hayan llegado a tiempo los recursos, se pudo haber hecho más. Muchas secretarias que no han dado color. Las oportunidades se dieron. Me parece que la gobernadora cumplió ese compromiso político y moral con quienes llevó al Congreso, al gabinete, a quienes llevó al gobierno, pero ya, me parece que hay que dar un golpe en la mesa y hay que dar un golpe de timón. Y lo va a hacer seguramente. Vamos a esperar. Lo va a hacer seguramente porque todos sabemos que los compromisos políticos de campaña se cumplen, pero se cumplen en el primer año. Ya después tiene el gobernante la obligación. Me parece que tiene que llegar equipo. Gente con mayor experiencia. Y experiencia no significa, porque mucha gente asocia cuando dicen, es que tienen que abordar y tomar acuerdos. Acuerdos no es negociar en oscuro cosas que le perjudican a la gente. Mayor experiencia no para mí significa llevar a gente con mañas, gente mañosa que
va a ver qué beneficio obtiene en lo personal, sino experiencia en la administración pública. Que pueda dar ¿no? resultados, exactamente. Finalmente ese es el objetivo, los resultados. Te digo, yo la verdad es que quiero esperar un poco porque mira, un ejemplo, por ejemplo, la Comisión de Inversiones, desde que inició el gobierno de Margarita empezó a funcionar, yo no sé si le dieron o no le dieron presupuesto, desde el inicio, porque apenas se anunció la Comisión de Inversiones como tal. Sin embargo, tú dices, bueno, es que no funciona. Hasta hace 8 días para mí la Comisión de Inversiones no funcionó, ni siquiera sabía si existía. Estaba Iván Elizondo trabajando, lo sabíamos, y yo vi muchas críticas que le hicieron. Pero, cuando te habla de más de 2,000 millones de pesos, o no, sí fueron pesos, en inversiones, en 8 proyectos muy claros, muy específicos, pues ya dices, bueno, hay un resultado contundente que se va a estar viendo estos días. Qué bueno, y qué bueno para Morelos. Y las críticas que le estaban haciendo a él, por ejemplo, días anteriores, no, pues no existe, quién sabe dónde esté. En ese momento dices tú, pues tienes razón, porque no se está viendo nada. Ha estado trabajando y ha estado haciendo planeación y haciendo cosas que efectivamente no se ven. Pero también te voy a decir otra cosa, independientemente Iván Elizondo o cualquier otro, y le mando un saludo porque además es amigo de la casa, cualquier otro funcionario que llegue a esa área no va a ir a traer a las inversiones. Es como cuando con mala intención, con saña, criticaban a la gobernadora de que se fue Nissan porque no la supo retener. Son decisiones empresariales. Y si vienen 2,000 millones de pesos al Estado, Andrés, hay que decirlo clara y llanamente. Es porque así le conviene a las empresas venir a Morelos. Porque, por ejemplo, Impelmex, que esa semana fue reinaugurada, ya existía, Cibac. ¿Qué hizo? Fue una reinversión. Y Zapata, ¿no? Se fue a Zapata. Sí, ya existía en Cibac. Se extendió en Zapata. Sí, entonces las empresas van pensando, como lo hace Firestone, como lo hace, bueno, ahora es Bridgestone, pero otras empresas, Unilever, muchas, ya están aquí, lo que van haciendo es reinvertir sus ganancias. Entonces, para dejar claras las cosas, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿te parece? Nos despedimos por esta. Ya nos vamos porque ya llevamos 2 horas. Por esta noche ha sido suficiente. Recuerde que hay mañana más de punto por punto en punto de las 8 de la noche. Por ahora, gracias y pues mándenos sus comentarios. También sus opiniones son muy importantes. Estamos abiertos a la crítica también aquí en Punto por Punto. Andrés, gracias. Bueno, está bien, hermano. No es cierto. Gracias, buenas noches. Nada más no se exceda eso, quería decir. Que se exceda. Sí. No. Gracias. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.